pastor unicitario Luis Polo sobre el vídeo que hizo titulado Lo que la Trinidad no entiende de Juan 8:17, me basé principalmente al texto supuestamente paralelo que es Primera de Juan capítulo 5 versos 6 al 10, con lo cual pretendió ampliar el significado de la palabra testigo adjudicándosela a objetos, cosas, bien. En este programa nos encargaremos de analizar el texto dentro de su contexto, ya que no dio tiempo para hacerlo en el programa mencionado. Primero, veamos lo que dice Juan 8:17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Observe lo que dice el pastor Polo. En esta oportunidad vamos a explicar algunos versículos que son mal interpretados por los trinitarios. Juan capítulo 8, verso 16 al 18 dice: Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. La Trinidad ha tomado Juan 18, versos 16 al 18, para enseñar que el Hijo y el Padre son dos personas distintas, siendo que la ley exigía que solo el testimonio es verdadero siempre y cuando el testimonio sea el testimonio de dos hombres. La ley decía en Deuteronomio 19:15 lo siguiente: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. El propósito del Señor Jesús en Juan 8:17 no era mostrar a dos supuestas personas distintas de la Trinidad. Simplemente el Señor Jesucristo deseaba enseñar o mostrar a dos testigos de acuerdo a la exigencia de la ley. El pastor unicitario Luis Polo reconoce que lo que dijo el Señor Jesús en Juan 8:17 está haciendo referencia a Deuteronomio 19:15. Por tanto, ese es un texto paralelo lícito. Bueno, veamos lo que dice Deuteronomio 19 desde el verso 15 al 21 en su contexto. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Bien, en el verso 15 nos dice que no se debe tomar en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito o en relación a cualquier ofensa cometida. Ahora, tenemos que dilucidar si el testigo de Deuteronomio 19:15 aplica a personas solamente o también se puede aplicar a cosas como la sangre, el agua u otro objeto y por extensión a los animales. Luego el verso dice para reforzar el sentido que sólo por el testimonio de dos o tres testigos es que se mantiene la acusación. Un solo testigo no sirve para proceder una demanda. Tenía que haber dos o tres como mínimo. Luego, en el verso 16 al 18 dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno,
para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, hagamos una pausa acá. Aquí conviene analizar algo. Pregunto, ¿un objeto o un animal por sí mismo pueden testificar o levantarse como testigo contra alguno? Un animal o un objeto por su propia voluntad podrían ir ante el sistema de justicia y presentar una demanda. ¿Alguien ha visto a un animal o a un objeto presentar acusación o defensa como litigante? ¿O son el animal u objeto evidencia que presentan los litigantes? Solamente en la literatura llamada humanización o prosopopeya se puede ver eso, que los animales y cosas actúan como seres humanos. Dice en el verso 19 al 21, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En el verso 21 nos habla que si un testigo hubiere acusado falsamente a un prójimo y fuere descubierto, debía ser castigado con la misma pena que pretendía acusar a su prójimo. Ya hemos aclarado, demostrado que los objetos u animales no podían ni pueden ser testigos como litigantes, ya que carecen de voluntad, inteligencia, sentimientos, es decir, no tienen las cualidades o características de persona. Ahora bien, supongamos que un objeto, cosa u animal son presentados como evidencias ante un litigio por un falso testigo. Solo un falso testigo. Y supongamos que la evidencia son tomadas como testigos para cumplir la ley de Moisés, que debe haber por lo menos dos o tres, según la lógica, el criterio del pastor unicitario Luis Polo. Ahora bien, se descubre que los testigos son falsos y pretendían dar falso testimonio contra una persona. No sé todavía cómo se puede hacer para detectar que una cosa u animal esté mintiendo. Lo que sí sé es que se puede demostrar que un animal u objeto o cosa pueden ser usados como falsa evidencia por un falso testigo. Pero supongamos que son encontrados culpables de calumnia, la cosa u el animal. Manteniendo el contexto de Deuteronomio 19, 15 al 21, dice que los falsos testigos deben ser castigados de la misma manera que pretendían hacer al que le interpusieron demanda. Ahora, ¿podemos imaginarnos castigando al animal por haber mentido? ¿Podemos imaginarnos castigando a una cosa por haber mentido? Ello nos hace reflexionar que indudablemente los testigos debían ser personas, hombres. Cuando digo hombres, me refiero a varón y hembra, únicos que tienen las cualidades de ver y recordar el suceso, de expresar lo visto, lo que ocurrió, de poder expresar con inteligencia, congruencia, lo que presenciaron. Los animales y cosas no pueden estar jamás en la categoría de testigo en calidad de litigante. Además, debía estar consciente que al testificar, la persona
debía asumir la responsabilidad de sus actos, es decir, era responsable de decir la verdad o mentir, y si era encontrado dando falso testimonio, debía responder ante la justicia por la conducta poco honorable. Cuando el Señor Jesús no empleó la palabra testigo que está en el contexto de Deuteronomio 19, 15 al 21, sino que usó la expresión hombre, no fue para excluir al Padre como testigo, cosa que alega el pastor unicitario Luis Polo, sino para dar énfasis que tenía que ser persona y no incluía otra categoría. No se extendía al agua y la sangre, por ejemplo, porque el agua y la sangre por sí mismas no pueden presentar querella, sino ellas son las evidencias. Y así lo reseñó el apóstol Juan contra la acusación de aquellos que decían que el Cristo no había venido en carne, que era su carne y sangre la evidencia, lo que dio testimonio que Él se hizo humano. Ahora bien, el pastor unicitario Luis Polo rechaza las mismas palabras del Señor Jesús, ya que empleó el término hombre y según él no significa que el Padre pueda ser testigo, ya que no es hombre sino espíritu, y recurre a un texto aislado para tratar de justificar lo que defiende. Él dijo, preste atención. El versículo textualmente nos está diciendo que el testimonio de dos hombres es verdadero. Pero según número 23:19, Dios el Padre no es hombre. Y en este sentido, Dios el Padre no podría ser testigo según las palabras textuales del Señor Jesucristo en Juan 8:17. El pastor unicitario Polo olvida que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Por tanto, tiene cualidades que tiene su creador. El hombre tiene voluntad, inteligencia, sentimientos, igual a lo que la Biblia demuestra que tiene Dios. Con eso no tengo problemas con el pastor Polo, ya que él también cree que Dios es persona. Y son por esas cualidades que el hombre puede ser testigo. Si el hombre no tuviera esas cualidades, no estaría facultado para ser deponente, declarante. Por tanto, según lo que dice Deuteronomio 19, 15 al 21, y lo que dijo el Señor Jesús, es una extensión que la palabra hombre significa persona, y es a eso lo que hace referencia el Señor Jesús, cuando dice que no se aceptará el testimonio de un solo testigo, sino para ser acepto tiene que haber por lo menos dos. Reflexionemos. Tiene que haber dos personas con identidades distintas, no una persona con diferentes nombres. Eso seguiría siendo un mismo testigo. Tampoco es testigo la evidencia, sino alguien consciente que puede comparecer y aceptar las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, dice en Levítico 5:1, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿Acaso Dios no sabía si envió a su Hijo o no? Era y es Dios el único facultado, además con el Hijo, de aclarar que lo envió a la tierra. ¿Acaso algún hombre podía testificar sobre que Jesús fue enviado por el Padre? ¿Acaso estuvo un hombre cuando se decidió que Jesús fuera enviado? Pero si la Biblia me dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
nadie estuvo, nadie presenció aparte del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ningún hombre podía testificar sobre este hecho particular. Es por eso que el Señor Jesús dice en Juan 5:34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. En el capítulo 5 se estaba discutiendo sobre quién envió o dio autoridad a Jesús para predicar, enseñar. Por tanto, pregunto, ¿quién debía testificar sobre este asunto? Respuesta: los involucrados en esta reyerta eran el Padre y Jesús. Entonces, el testimonio de cualquier ser humano o criatura estaba de más. Ese es el contexto de Juan 5:34. Jesús no podía recibir como testigo, a alguien que no estuvo cuando fue comisionado por el Padre. Porque creo innecesario recordar que testigo es alguien que presencia. Digamos, en un litigio, eran llamados a comparecer las personas involucradas. No eran llamadas personas que no supieran, no estuvieran conscientes del hecho acontecido. El pastor unicitario Luis Polo intenta aludir citas bíblicas que considera paralelas, pero que cada una hablan en sus respectivos contextos. Él le da un solo contexto. No sé si lo hace de manera amañada o por desconocimiento a los diferentes capítulos y libros que aludió. Jesús no podía recibir como testigo a ningún hombre, incluyendo a Juan el Bautista, porque Juan no le comisionó o autorizó a predicar o enseñar. Cuando dice el Señor, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Juan 5:31. Es porque allí estaba aludiendo justamente a lo que dice en Deuteronomio 19:15, sobre la necesidad de haber dos testigos como mínimo. Juan 5:32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús estaba satisfaciendo a los demandantes al aludir como otro testigo al Padre. Dos identidades distintas necesarias para que un juicio fuera válido. En ese contexto, el testimonio de Juan el Bautista era inválido, pero en otro contexto, el testimonio de Juan el Bautista era válido. Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Había una profecía que tenía que venir alguien antes del Mesías para preparar al pueblo de Israel. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan 5:33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad, porque fue el Padre que lo envió a prepararle el camino a su Hijo. Pero Juan, aunque cumplió la encomienda, él mismo no estaba plenamente convencido sobre la identidad a quien le preparó el camino. Lucas 7:20. Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir
o esperaremos a otro? El carácter mesiánico de Jesús solo podía ser testigo el Padre. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El contexto de Juan capítulo 8 es otro, y se dio por la siguiente circunstancia, Juan 8, 12 y 13. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Cuando Jesús dijo que Él es la luz del mundo, de inmediato los fariseos reaccionaron diciendo que su testimonio no era verdadero, porque Jesús mismo se estaba exaltando, alabando, poniendo en un pedestal. Esta fue la respuesta del Señor Jesús. Juan 8:14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús no estaba mintiendo, por tanto, su testimonio era verdadero como testigo excepcional. Jesús lícitamente podía ser excepción a la regla. Primero, contestó que su propio testimonio era suficiente. Era tan consciente de su autoridad que no le hacía falta otro testigo. Esto no era orgullo ni autosuficiencia, sino simplemente el ejemplo supremo de la clase de cosas que suceden todos los días. Un gran cirujano confía en su propio diagnóstico y no necesita a nadie que se lo confirme. Su testimonio es su propia carrera. Un gran abogado o juez está seguro de su propia interpretación y aplicación de la ley. No es que estén orgullosos de sus conocimientos, sino simplemente que saben lo que saben. Jesús estaba tan seguro de su identificación con Dios que no necesitaba de ninguna autoridad que la respaldara, puesto que antes le objetaron, ateniéndose a lo legal, para negarle valor a su testimonio, ahora alega a la ley, que da validez al testimonio de dos como mínimo. Al suyo propio añade también el que le da su Padre, de quien vosotros decís que es vuestro Dios. Juan 8:16 al 18, manteniendo el contexto, dice, Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. A pesar que su testimonio era verdadero, no por ello dejó de incumplir ni invalidó el requisito que exigía la ley. Cuando el Señor Jesús dijo que su testimonio era verdadero, no por ello pretendía eludir e ignorarlo. Dice en Primera de Juan 5:9, Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El pastor Polo debería meditar que el apóstol Juan dijo que si recibimos el testimonio de los hombres, deberíamos recibir el testimonio de Dios. Aunque sea espíritu, es mayor su autoridad y valor. El título del mensaje
en respuesta al pastor unicitario Luis Polo sobre su vídeo titulado Lo que la Trinidad no entiende de Juan 8:17, segunda parte. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duarep.